Primero que todo a todo el mundo, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días si te encuentras en cualquier parte del mundo. Quiero darte las gracias a ti, brother, porque sabes que has hecho un impacto demasiado grande en mí, un impacto muy importante porque desde que te conocí en Filadelfia, la cercanía a ti me demostró que todo es posible, cabrón, porque vi tu historia desde tu inicio. Y me impactaste de una manera muy positiva, brother. Y las palabras que me dices hoy en día, y me sonrojé nada más escuchándote, porque la verdad que me llena de mucha felicidad y mucho honor que una persona como tú esté hablando así de mi papá. Eso solamente significa una cosa, y es que estoy haciendo las cosas bien, brother. Porque aparte de accountability partner que somos, tú te has convertido en un pilar muy importante en mi crecimiento, porque esa semana que tú estuviste al principio de enero aquí en mi casa, mi vida cambió completamente también, papá, por la cercanía que tuviste conmigo y por lo vulnerable que fuimos los dos. Entonces quiero agradecerte, mi brother, porque a las personas que conocen a Víctor saben lo poderoso que es, y las personas que no lo conocen todavía, necesito que se den el chance de conocerlo. Porque ahí donde tienen a Víctor, tienen a un ser humano lleno de valores, de principios, de sueños, de metas, que nos eleva cada día mucho más, papá. Así que quiero darte las gracias por esa entrada tan maravillosa, por haberse dado las reglas de la llamada, por haberse dado las expectativas. Te lo agradezco muchísimo, papá. De verdad que sí. Y yo primero que nada quiero agradecerle a todo el mundo que está aquí en la llamada, porque ¡wow! ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Que alguien me diga, por favor. Somos 70 personas en la llamada. 70 seres humanos. Un miércoles aquí en Atlanta son las 9 de la noche. En algunos países son las 8. En otros países son las 3 de la mañana porque tenemos gente aquí, el de España. Saludos a mi madre. Gracias, madre, por estar aquí conectada, porque con ese acto de amor que estás haciendo hoy, la verdad que me llenas muchísimo el corazón de tenerte aquí en esta llamada a las 3, 4 de la mañana, que es en España. Solamente me demuestras que tienes ganas y que tienes ganas de más. Y quiero agradecerle a todos ustedes por darse la oportunidad de estar aquí, de recibir esta información, de recibir la vulnerabilidad que yo estoy a punto de darles. Porque estoy a punto de ser absolutamente vulnerables y de contar la historia de mi vida como nunca antes la he contado. Para que ustedes vean cómo sí es posible. Para que ustedes entiendan que sin importar la situación, sin importar el lugar en donde ustedes estén, sin importar la asociación que tengan ahorita mismo, sin importar el trabajo que tengan ahorita mismo, el nivel de educación o lo que sea que ustedes estén atravesando, o en el punto en el que ustedes estén ahorita mismo, pueden llegar a hacerlo. Porque yo también estuve en un punto de inicio donde yo no sabía qué carajos hacer con mi vida, donde yo tenía mi vida completamente perdida, y a mí lo único que me faltaba era decir, ¿sabes qué? Yo no quiero más esta mierda, me voy. Y para el buen entendedor, pocas palabras. Entonces, yo quiero agradecerles porque se están dando la oportunidad aquí, de estar aquí sentados. Angelito, papá, gracias por estar acá. Diego, papá, los dos Diegos, Diego Alejandro y Diego Fernando. Mis brothers, gracias. Edwin, tenemos dos Edwin también. Edwin Prada, mi otro Edwin, papá. Felicidad de estar acá. Eliezer, Pipe y Daniela, qué felicidad de verlos los dos ahí conectados, sentados el uno al otro. Qué pareja más bonita. Me encanta verlos aquí. Y Dania, Lili, ay, están aquí mami y mamá. Por favor, qué belleza verlas aquí sentadas, qué hermosura. Irving, Iván, JD, papá, te ves increíble. Mira esa definición muscular de JD, brother. Esa es la meta a la que yo quiero llegar. Mira. Esto aquí se ve un poquito, pero lo que tiene JD, papá, esa es la meta, mi brother. Te ves increíble. Esas pechugas, papi, muévelas. Ay, Dios mío. John, papá. Julián, ¿cómo estás? Juni, mi brother, papá, te aprecio, te adoro, te amo, cabrón. Juni, para quien no lo conozca, hace parte del equipo de producción junto con Pipe, dos personas que nos han añadido muchísimo valor en los últimos meses, porque son parte de esta visión, son parte de este grupo y son quienes han hecho todo esto que ustedes ven ahorita mismo. La logística, las llamadas,
los posts de Instagram, toda nuestra identidad visual, todo lo que ustedes ven de nosotros en las redes, es gracias a Pipe y a Juni. Entonces, muchachos, gracias mil porque ustedes son parte indispensable de este proceso. Keisha, Laura, tenemos a Lucio, el gran Lucio, a Rulot Master, papá, ¿cómo estás? Viejo Michael, mi brother, papá, qué felicidad verte aquí conectado, papá. Miller, el gran coach Miller, la señorita Nelly, Rorro, papá, ¿dónde estás? Estás en Miami, ¿no? Esas sombrillitas me suenan como, ¿no estás en Miami? ¿Dónde estás? No sé, no sé, ahí escríbeme por el chat dónde estás, porque esas sombrillitas me parece haberlas visto en Miami, pero no, me puedo equivocar. En México. Tati, tenemos a usuario de Zoom con el ventilador rodando, hermoso, me encanta. Ese es el que más me impacta, Viejo Víctor, papá, Wilmer y todo el mundo que está aquí conectado, muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar aquí, por darse la oportunidad de recibir esta información y esta vulnerabilidad y este amor que estoy a punto de darles. Desde República Dominicana, papá. Y también quiero darle las gracias porque ustedes no lo ven, pero aquí tenemos la sala llena, tenemos full house. Tenemos nada más y nada menos que a mi maravillosa mujer Isabela, que nos está echando una mano aquí con la producción, con el video. Gracias, mi amor, por estar aquí, por aportarme tanto valor, de verdad que sí. Te amo. Eres la parte indispensable de toda esta visión. Sin ti nada de esto sería posible. Rubio, papi, el rey Midas, el compañero de vida, el accountable partner mayor, la persona que salvó mi vida, y ahorita les voy a contar por qué. La niña de oro, hola, ¿cómo estás? Para quienes no conozcan a la niña de oro, Hailey, se llama Hailey, es una mujer poderosísima que ha impactado su vida y ha cambiado de una manera increíble. Tenemos a Mr. David Mann, ya no más la vieja identidad. David Mann, un magnate millonario poderoso, creador de relaciones, millonario. O sea, este hombre, cuando ustedes conozcan la historia de David Mann, se van a dar cuenta qué es lo que es cambio y qué es lo que es meterse en la visión y someterse a una visión. Wow. 100%. Tenemos aquí a Kevin, papá, el primo perdido del máster, Kevin Camero, mi brother. Gracias por estar aquí, mi brother. Gracias porque siempre estás pendiente de nosotros, siempre estás añadiéndonos valor. Te agradezco muchísimo. Viejo Chuy, papá, Jesús Ramos. El mexicano más italiano que ustedes han podido ver en su vida. Este papá, ustedes lo ven y ustedes nunca dicen que él es mexicano. Es un hombre, es un empresario, magnate, millonario, una pinta, un porte que tú lo ves y tú dices, damn, papá. Y ese estilacho, tremendo, mi brother. Gracias por estar aquí. Y aquí a mi derecha tenemos a Mari Princess, una mujer muy poderosa que se dio cuenta que podía hacer más cuando entrara en su propósito y en su realidad espiritual. Wow. Y el lunes en la llamada nos contó un poco de su historia. ¿Y qué historia tienes, Mari? Wow. De verdad que me enorgullece tenerte aquí sentada al lado de nosotros, acompañándonos, agregándonos valor. Y espero que te lleves un poquito de esta llamada. Cada vez más. Familia, yo quiero contarles un poquito de quién era Juan, antes, de cuál fue el punto de inicio de Juan y de quién es Juan ahora, de una manera vulnerable, de una manera totalmente transparente para todos ustedes, para que se den cuenta que aquí nadie es especial, aquí nadie es un marciano, aquí nadie es un extraterrestre, todos estamos hechos de la misma materia, todos tenemos los mismos ojos, la misma boca. Bueno, quizás alguno no tiene los dos ojitos, pero todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, quiero contarles un poco de mi historia y ya para empezar, para no dilatar mucho el tiempo, quiero empezar a contarles que Juan nació en Colombia, por allá en el año 94, en una ciudad de Colombia llamada Dos Quebradas, en una familia clase media, bien acomodada. La verdad que nunca se tuvieron problemas económicos ni de familia, o al menos eso era lo que mis padres me dejaban ver. Entonces yo nunca crecí con situaciones, nunca crecí con
llamémoslo problemas, que no son problemas, son situaciones. Y eso me hizo tener a mí una infancia muy chévere, muy tranquila, muy relajada. Siempre tenía lo que mis padres me podían dar. Fueron padres muy proveedores, padres amorosos que me inculcaron ciertos valores, que me inculcaron ciertos principios que hasta el día de hoy me funcionaron. Hasta cierto punto de mi vida me funcionaron y yo los agradezco con toda mi vida por quienes fueron y lo que me enseñaron. Porque eso trajeron a Juan hasta cierto punto de su vida, ¿cierto? Entonces, cuando Juan tenía 14 años, la familia decide emigrar y nos vamos para España, ¿ok? Entonces, nos vamos a vivir a España. La familia se dividió un poco por temas de documentación y por temas de visas y de procesos. Entonces, vivimos mucho tiempo en España solamente con mi padre y mi hermana y unos familiares que teníamos allá en España, ¿cierto? Cuando llegamos a España, no todo fue color de rosa, no todo fue bonito. Sí es verdad que tenía educación, sí es verdad que tenía lo básico para un joven, que sería el estar estudiando, más por situaciones y por patrones de pensamiento, con mi familia empezamos a vivir situaciones, empezamos a vivir momentos de escasez. Y ahí fue donde Juan empezó a pensar y a mirar la vida desde ese normal que era para Juan, que era una vida escasa. Ahorita les explico más adelante por qué eso. Entonces, por ejemplo, yo me iba para el colegio y yo me iba siempre caminando para el colegio. Y para yo llegar al colegio era una horita caminando. Era una horita fácil caminando. Estuviera lloviendo, estuviera haciendo sol, estuviera haciendo frío, yo me iba caminando para el colegio. Y para irme para el colegio, que yo entraba a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana salía de la casa. Y pues uno de niño, uno dice, bueno, yo voy a desayunar, yo voy antes de ir al colegio y tal cosa. Pero en ese momento en el que estábamos viviendo en un apartamento que era, no sé si la gente aquí entiende qué es lo que es ocupa. Un ocupa es una persona que se mete a un apartamento sin pagar nada. Es una persona que coge un apartamento que está vacío y se vaya a vivir. Wow. Entonces nosotros vivíamos en ese apartamento de ocupas y la electricidad la agarrábamos de la base del edificio con una extensión y la subíamos por la ventana. Y para desayunar solamente teníamos un vasito de leche rebajado con agua y azúcar. Wow. Porque en ese momento, debido a las situaciones, debido a muchas cosas, no se tenía la capacidad económica para nosotros pues tener una vida acomodada. Y eso fueron los primeros años en España. Entonces yo iba a comer y yo iba, a estudiar, pero me iba sin desayunar, sino con un vasito de agua rebajadito con un vasito de leche rebajadito con agua y azúcar. Con eso me iba a estudiar. Y con eso yo estudié. Después de eso, mi madre llega a España, porque mi padre fue el primero que se fue. Después de que mi padre llegó, fue que llegamos mi hermana y yo, y al final llegó mi madre. Cuando llega mi madre a España, la cosa mejora. Dices tú, ¿cómo puede ser posible? Y ojo, yo cuento esta historia no para desmeritar a ninguno de mis padres, ni para hablar de mal de ellos, porque algo que yo siento por ellos es un profundo respeto, un profundo amor, un profundo honor, y honro a padre y madre. Cuento esto para que ustedes vean cómo todos hemos aquí vivido situaciones. Aquí nadie ha vivido otras situaciones, aquí nadie ha sido el especial porque ha vivido otras cosas. Puede que sí o puede que no, pero yo te estoy contando la historia, simplemente es para ponerte en contexto de por qué Juan vivió lo que vivió durante su vida. Entonces, claro, en ese momento de escasez que estábamos viviendo, lo estamos viviendo mi hermana y yo junto con mi padre. ¿Sí? Que a mi padre lo amo. Él es mi héroe, cabrones. Él es mi héroe de juventud y ya se los voy a contar por qué. Pero cuando llega mi madre a España, en ese momento la cosa cambia. Y empezamos a ver dinerito. Y empezamos a ver un poco más de comodidad. Ya resulta que ya teníamos un carrito, ya resulta que teníamos el apartamento bien amobladito, había trabajo, yo seguía estudiando en ese momento.
yo estaba cursando bachillerato en España y yo ahí en ese momento yo no sabía qué putas iba a hacer con mi vida. Porque eso hasta cierto punto de mi vida fue mi diario. El no saber qué yo voy a hacer. Yo no tenía claro nada en la vida. Entonces yo vivía el día a día. Que si estudio, que si llego a la casa, hago las tareas y veía que pues la cuestión económica en mi casa iba mejorando. Y yo no era consciente de eso. Yo me hice consciente de eso hasta hace poco. Y no, y todo empieza a ir bien, todo empieza a mejorar, la situación económica en la casa empieza a ir mejor, empieza a haber una organización, empieza a haber un manejo de las finanzas, empieza a haber una vida mucho mejor, más tranquila. Volvemos otra vez a lo que era el estilo de vida, lo que teníamos en Colombia, que nunca hacía falta nada, siempre teníamos lo justo y ya, pero no hacía falta nada. Y bien, avanzamos y yo terminando de estudiar, llega una de las decisiones más importantes de la juventud y es bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué carajos quieres hacer? Y a mí cuando chiquito me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho que hacer dibujitos, que hacer diseños. Yo me pasaba en el colegio rayando las mesas, haciendo que si la ópera de Sydney, que si la Torre Eiffel y todo dibujadito con lápiz. Cuando llega el momento de decidir y digo yo, ¿sabes qué? Voy a estudiar arquitectura. Quiero estudiar arquitectura, ¿por qué no? Pero esa decisión la tomé ya habiendo salido de estudiar. Porque dije yo, bueno, si algo me gusta es dibujar, me voy a estudiar arquitectura. ¿Qué sucede? En ese momento yo quiero compartirles una imagen que yo tengo acá. Voy a ver si puedo compartirles esta imagen. Mis padres tuvieron... Nunca fue algo de una capacidad económica muy grande, pero ellos siempre tenían en mente el querer darnos a nosotros lo mejor, no importara el qué. Ellos siempre tenían en su cabeza, mi hermana y yo, María y Juan, tienen que estar bien. No importa el qué tengamos que hacer, ellos tienen que estar bien. Entonces yo quiero compartirles una imagen para mostrarles a ustedes qué se puso a hacer para llevar a Juan a la universidad. Ese soy yo y esa es mi hermana. Entonces, en ese momento en el que yo decido y digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a estudiar a la universidad. A mis padres, se me olvidó decirles esto, cuando pequeños ellos tuvieron un negocio de pulpa de frutas. Okay. Entonces nosotros hacíamos pulpa de fruta. El que no sabe se coge fruta, se licúa, se mete en bolsitas y se vende. Y yo vi, ese fue el primer acercamiento a un negocio que yo tuve en mi vida. Y eso era cuando yo tenía 8 o 9 años. Entonces, en ese momento no había trabajo, no había un trabajo estable. Entonces mis padres dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para mandar a Juan a la universidad? Y en ese momento a mis padres se les ocurre la increíble idea de vender arepas. Entonces empezamos a vender arepas. La mañana empezaba a las 6 de la mañana, mi padre moliendo unos 20 kilos de maíz, si no es más, a fuerza. Desde las 6 de la mañana, dele. Mi padre ahí, dele a ese maíz cocinado desde el día anterior. Y nos levantábamos nosotros a las 7 de la mañana, ya cuando casi todo el maíz estaba listo, a empezar a hacer arepas. Haga bollitos, me acuerdo, hágalos bien, que no queden muy grandes, y empiece a amasar todos esos kilos de masa que salían de ahí de que mi padre molía. Y empezamos a hacer bolitas de arepas. Cuando terminábamos de hacer las bolitas, se ponían 2 palitos así, recticos, de un grosor que era el grosor de la arepa. ¿Sí? Y con ese grosor de la arepa lo que hacíamos era poner una bolsa, poner el bollito y con un rodillo pasarla. ¡Pah! Y así, dele, papi, dele. De ahí es que yo saqué este tríceps, papá. Este tríceps es de ahí, papá, de hacer arepas. Mira, de este movimiento. ¡Sa! Y así era todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, nos levantábamos a las 6 de la mañana, mi padre a moler maíz. Por eso les digo que mi padre es un hijo de puta héroe para mí. Él desarrolló enfermedad de codo por el movimiento de la molienda del maíz.
Y nada, y cuando ya terminábamos de hacer las arepitas o ya estábamos terminando, a mí me decían, Juan, le toca. Y yo me iba para la terraza porque, hey, vivíamos en un apartamento, en un tercer piso en España. Esos apartamentos no tienen balcón, esos apartamentos no son grandes. La sala de mi casa es como el apartamento completo en España. Wow. Y yo me iba para arriba y como ustedes ven ahí en esa foto, en ese galón de Repsol de gasolina, cortamos ahí, recursivos, papá, y nos hicimos el fogón. Wow. El fogón. Quienes me conocen saben que yo soy muy bueno prendiendo el carbón para los asados. Sí. Ahí tienen el porqué, porque yo era el que prendía el carbón en las arepas. Yo era el que prendía el carbón cuando hacíamos las arepas. Yo me iba para arriba, papá, media hora a prender esos bultos de carbón con un ventilador, el ventilador derretido, quemado yo por todos lados, pero feliz. Porque estaba haciendo las arepitas para pagar la universidad. Wow. Wow. Y nada, terminaba de encender el fogón y ya era hora de bajarlo. Y bajábamos el fogón a la casa. Lo bajábamos no sé si tengo otra foto por acá. Mira, ahí está el fogón prendido en la casa. Esa vaina calentaba, papá. Verano. 35 grados, que son como, para el que sepa, 92 Fahrenheit, 35 grados centígrados. Las casas en España no tienen aire acondicionado. Entonces imagínense en el calor. Wow. Porque asando eran 4 o 5 horas. Uf. Asando arepas, dele, una tras otra, una tras otra. Y nos poníamos a asar. Y mientras asábamos, compartíamos en familia toditos, porque ahí estaban desde la prima más chiquita hasta mi papá y mamá. Todos estábamos haciendo arepas ahí. Tenía sauna gratis. Sauna gratis, papá. Yo creo que ahí fue que dije yo, uy, no, más sauna en mi vida, no. Y nada, y terminábamos haciendo arepitas y después de que toda la semana hacíamos arepas, mi padre se encargaba de vender a teléfono con una base de datos, a llamar. ¡Hey, fulanito! ¿Cómo estás? ¿Cuántas arepitas para hoy? ¿Cuántos paquetes de arepa? A 2,50 valía cada paquete de arepas. Cada paquete traía 5 arepitas. Entonces mi papá llegaba el sábado y ya tenía, cuando yo me levantaba, mi papá ya tenía una lista completa con 300 paquetes de arepas para ir a repartir. ¿Cuál cali? 300 paquetes de arepas a punta de llamadas. Wow. ¿Y qué sucedía ahí en ese momento? Juan, papá, mochila, bicicletica y alrededor de toda la isla, huevón. A repartir arepas. Reparta arepas en esa bicicleta. Entonces la mochila, claro, esas arepas están congeladas, están pesadas, 20 paquetes en una mochila, de ahí para arriba, en una bicicleta. Y empiece a bailar bicicleta, papi. Ta, 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 ta. Y feliz repartiendo las arepitas, porque era lo que iba a pagar la universidad. Wow. La mentalidad que era. Wow. Y terminaba el día feliz, contento, hasta las de repartir arepas. Y así nos pasamos un año completo, papá. Un año completo vendiendo arepas. El negocio se expandió para otras islas, ya vendíamos era a empresas, vendíamos a restaurantes. Yo dije, ya esto va a tocar decirle al gobierno, hey, denos la patente porque vamos a empezar a vender arepas a todo el mundo, a toda España. Y me fui para la universidad. Mis padres me pagaron la ida a la universidad. A punta de arepitas. Díganme si no van a ser mis héroes después de haber hecho eso. A punta de arepas. Sí. Wow. Y me fui para Madrid, a la universidad. Oh, wow. Ahí estoy yo, feliz y contento en la universidad, posando. Ese es Juan en el año 2013. Qué flow. Míralo. Ahí tenía tu edad, mi amor, ahí tenía tu edad. Para los que no sepan, yo tengo 31 años ahora, Isa tiene 20. Orgulloso. Haciendo las cosas bien. Entonces me fui para la universidad y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no quería estar en la universidad. Oh, no. Y yo en Madrid, ¿y ahora qué? Tantas arepas vendidas, tantas quemadas, tanto fuego, para que Juan se dé cuenta que no quiere estar en la universidad, que no le gustó esa carrera. Ay, Y yo, mierda. Mis padres se mudaron para Madrid. Mis padres se mudaron para Madrid. Y estando en Madrid, no se consiguió trabajo.
y nos fuimos a vivir a un apartamento. Vivíamos, creo que eran 12 personas, 13 personas en ese apartamento con familiares míos y mi familia. Y pasados unos meses que yo ya me había salido de la universidad, yo dije, ya no quiero más esto. Dijimos, no, volvámonos para la isla. Vámonos otra vez para la isla porque a menos la isla tenemos conocidos y ya estamos bien. En cambio ahí estábamos pasando mucho tiempo de escasez. Escasez, acuérdense de esta palabra, escasez. Anoten eso, escasez. Esa era lo que yo veía mucho tiempo. Más allá de lo que mis padres hicieron para darme la universidad, yo crecí mucho viendo que lo normal era la escasez. ¿Ok? Entonces nada, nos devolvimos para España otra vez y vuelta a empezar. Cuando llegué a España, desarrollé una habilidad que me gustó mucho. Yo la desarrollé en el colegio, pero cuando llegué de vuelta fue que yo dije, ve, pero si a mí me gusta esto. Y ahí fue donde empezó la historia del Juan fotógrafo. Después de haber salido de la universidad, fue que Juan cogió una cámara y dijo, ve, esta vaina me gusta, esta vaina está como buena. Mi novela favorita. Y empecé a trabajar. Tuve mi primer empleo. Me acuerdo que trabajaba en una empresa de logística, leyendo los papeles como en Amazon, cuando lee los códigos de barras de los envíos y todo. Así empecé, leyendo los códigos, haciendo las rutas. ¡Ting! Ahí duré 3 meses. Ok. 3 meses, duré más ahí que en la universidad. Y dije yo, verga, ¿será que a mí me duran un poquito las cosas? O lo que yo empiezo como que lo dejo a medias, lo termino. Y digo yo, wow, tremendo. Y nada, después de que salí de trabajar de ahí, entré a trabajar en un aeropuerto, que ese sí no tengo fotos, en el aeropuerto de la isla. Y ahí fui personal de facturación y embarque, los que están ahí en el mostrador metiéndote al avión. Y ahí me desarrollé, trabajé 1 año ahí y me iban a subir a supervisor. Y ahí fue donde me di cuenta también que yo tenía mucho poder, que yo tenía algo muy grande en mí, porque nadie en el aeropuerto lo elevaban a supervisor a no ser que llevara más de 10 años en el trabajo. Wow. Y a mí me iban a elevar a supervisor en el primer año. Wow. Porque aprendo así. Lo que decía Víctor ahorita de los verdes. Los verdes, para los que no sepan, son personas analíticas que recopilan muchos datos. Y eso ha sido algo una característica muy potente mía. Entonces eso me ha hecho que yo aprenda mucho las cosas muy rápido. Yo aprendo las cosas así. O sea, tú me las enseñas una vez y yo ya me las sé. Entonces esa habilidad fue la que me hizo a mí escalar tan rápido en el aeropuerto y que a punto de decirme, hey, ¿sabes qué? Vas a ser supervisor. Cuando terminé de trabajar en el aeropuerto, porque me llegó otra oferta, fue que estuve en una empresa, en una carpintería de aluminio. Y ahí estuve durante 5 años de mi vida, sentado en un escritorio. 5 años. 5 años de mi vida viendo cómo yo llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la tarde cuando ya se estaba oscureciendo. Y así pasé 5 años de mi vida aceptando gritos, insultos de un jefe que no tenía respeto por absolutamente nadie y donde todo lo que se hacía era mal. Era mal y te echaba en cara. Si te daba 10 euros más, te lo echaba en cara, te humillaba. Hubo momentos en los que yo, de la presión, en ese momento yo decía, ¿qué hago acá? Y se me salían las lágrimas, cabrón, del impacto tan fuerte que esa persona había hecho en mi vida. Y ahí en ese momento, cuando yo estaba en ese trabajo, fue que yo... Oh, no, esperen, me salté otra. Antes de entrar en ese trabajo, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Quieren saber qué pasó? ¿Qué pasó? Juan? A ver, ¿qué pasó? Juan dijo, ¿y si me voy otra vez para la universidad? Y le dije a mis padres, papá, mamá, me voy para la universidad. Y me fui una segunda vez para la universidad a estudiar. ¿Qué fue lo que estudié yo allá? Así duraste que ni te acuerdas. Así dura que ni me acuerdo, huevón.
fue en Salamanca, que fue lo que yo estudié. Ingeniería informática, porque me gustaban los computadores y los sistemas. Y me voy para Salamanca a estudiar. Y dije, bueno, me voy para allá, vamos a ver si la hacemos, vamos a ver si la hacemos. Ese era mi patrón de pensamiento. Vamos a ver si la hacemos. Y llego allá a Salamanca, en España, mis padres otra vez, dándole duro para pagarme la universidad, una beca. Cuando yo llego a Salamanca a estudiar a la universidad, y a que no adivinan qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan? Al mes, digo yo, esto no es lo mío. Ay, Dios. Esto no es lo mío. Yo no me... ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Fue tan efímero. Fue muy efímero que... Fue bonito mientras duró, la verdad. Ese día. Ese día en el que entré a la clase y vi todos esos números en la pizarra, yo dije... Uy, no, esto no es lo mío. No, duré un mesecito allá, duré un mes en la universidad en Salamanca y me di cuenta que no, que la universidad no era lo mío. Y ahorita que lo pienso, digo yo, bueno, era una señal. ¿Qué pasó? Así se ve la... Oh, ok. Perdón. Aquí estoy yo en Salamanca, feliz y contento. Ya tenía barbita. Ya tenía barbita y bigote, ya era una persona distinta, ya era un niño grande. Y nada, me fui para allá y me di cuenta de que no era lo mío. Y yo dije, mierda, ¿y ahorita cómo le digo a mis papás? Ahora, ¿cómo carajos le digo yo a mis papás que no quiero estudiar? Una segunda vez, después de haber desarmado la familia, otra vez. Y ese fue uno de los miedos más grandes que yo tuve cuando pequeño y una de las cosas que yo me quedé hasta hace muy poco, 3 añitos más o menos, y era el defraudar a mis padres. Muchos hemos pasado porque, no, mi papá se fue por la leche y no volvió. Otros han pasado por golpes, otros han pasado por cosas así. Yo no tuve eso en mi vida. Yo tuve unos padres funcionales, amorosos, que me proveyeron y que me cuidaron. Y me cuidaron muchísimo. Entonces mi miedo era defraudarlos. Y los llamo y les digo, no, ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Me devuelvo otra vez para la isla. Y yo con el rabo entre las patas, yo decía, fue puta, ¿y ahora qué? No, yo tengo que hacer algo por mi vida, yo no puedo defraudar a mis papás. Y me devolví para España. Para la isla, perdón. Y ahí fue donde empecé a trabajar en la carpintería de aluminios. Ya después, debido a todo eso que yo estaba viviendo en mi vida, golpes, un hombre sin rumbo, un hombre sin propósito, un hombre que vibraba en su energía femenina, yo me acobijé y me arropé en algo que muchos se arropan, y es en las fiestas y en el alcohol. Entonces Juan se convirtió en un hombre que lo único que esperaba en su vida era que llegara el viernes, el sábado y el domingo para salir de fiesta, a rumbear y a emborracharme. Porque era lo único que a mí me daba felicidad en la vida. Lo único que yo sentía que a mí me movía era terminar el viernes el trabajo para decirle vete a la verga al jefe y me voy a emborrachar. Y así estuve por más de 1 año y medio, como lo ven, tomando vodka, alcohol, fiestas, rumbas. ¿Y te enorgullecía? Feliz. Yo era feliz, yo era un hombre feliz en ese momento porque yo me escudaba en eso y me salía de esa realidad que sentía, me salía en las fiestas. Mira, aguardiente, tragos por todos lados, comida mala, me alimentaba pésimo, me creía el gángster. Me creía un gángster completamente. Y yo, es de juguete, no se asusten. Y en ese momento de mi vida yo no tenía un propósito. Yo no tenía nada, yo no tenía absolutamente nada. Mi vida era trabaje, espere a que llegue el fin de semana para que se vaya y se emborrache, salga con sus amigos y espere que llegue otra vez el lunes. Y yo decía, odio los hijueputas lunes. Los odio. ¿Tú odiabas los domingos? Así, odio los lunes.
Los odio completamente porque tengo que volver a trabajar. Wow. Y así pasé mucho tiempo y con la fotografía me di cuenta que yo tenía un don. Wow. Ahí esa foto que ustedes ven, esa foto fue hecha allá en la isla y con esa foto fue la primera evidencia de que yo tenía un don divino. Wow. Yo no lo sabía ahí, pero yo tengo un don divino con la producción audiovisual, con la fotografía, con el video. ¿Y por qué me di cuenta? Porque esa foto que ustedes ven ahí ganó un premio a nivel de España. Wow. Y con esa foto me fui un fin de semana a un hotel 5 estrellas, todo pago, avión, todo, absolutamente todo pago, y me fui para allá. Me entrevistaron en la televisión nacional, reconocido por todas las islas, por toda España, y yo decía como que, verga, esto a mí como que me está gustando, el reconocimiento, las foticos, un clic, chévere. Pero siempre estaba ahí como un hobby. Nunca me lo tomaba como un trabajo, como algo serio. Siempre era para mí como un hobby, como un hobby, como para salir de la realidad en la que yo estaba. Ahí estoy yo, un poquito barrigoncito, panzoncito. Y llegué a un punto muy bajo en mi vida. Miren, un hombre de 24, 25 años que hace puta subido en un carrito, en un centro comercial, grabándose feliz en un juego de niños. Oh my God. ¿Ah? Nivel de conciencia. Nivel de conciencia. Ahí, borracho. Y yo era feliz. Feliz y contento con mis días de desconexión en las borracheras. Wow. Mírenme. Wow. Este era yo. Este era Juan. Estás más morir. Ah, eres el otro. El de abajo. No el que tiene los abdominales. No, el de abajo. Ese soy yo. Borracho, papá. Muerto en el alcohol. Miren esa cara. Wow. ¿Cielos? Y ahí fue donde yo empecé a desarrollar el peor físico de mi vida. Miren esta papita. Ese cachetoncito. Mira, ¿quién mandó ese sticker? Alguien mandó un sticker en el chat. Exactico, así mismo era yo. Perdido, sin propósito. Miren este hombre masculino, papá. Lleno de masculinidad. Haciéndole caras a una puta cámara. Puchero. Yo no tenía guía. Yo no tenía guía en absoluto de quién era yo. Y ahí yo estaba perdido. Yo pesaba 180 kilos. Eso, perdón, 180 kilos, no, 80 kilos, que eso son como 180, 185 libras. Wow. O sea, estaba completamente en sobrepeso. Y hubo una vez que yo me miré al espejo. Yo, te lo juro, yo me vi al espejo y yo miré para abajo y yo no me la vi. Qué miedo, padre. Y yo dije, mierda, esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Y ahí fue donde tuve mi primer acercamiento al gimnasio. Entonces empecé a entrenar, cero alimentación, cero guías, y empiezo yo a conocer un poquito más de la vida fitness. Aquí se ve un cambio que yo tuve de un marzo a un mayo, donde estaba aquí el Juan perdido, Wow, cabrón. panzón. Y aquí cambió un poco más de la postura, absolutamente todo. Y allí en España fue que yo llegué al punto más bajo de mi vida, que fue, perdón, yo me meto por acá, ¿dónde están mis favoritos? Están por aquí. Este era yo. Ay, Dios. ¿A qué te pones más? Verga. Esa foto me da mal genio, no sé por qué. Te cambió de cara por completo. Ese era yo. Un hombre perdido, vibrando en su energía femenina, sin propósito, sin guía, lleno de desesperanza, que la vida le pasaba, la vida lo arrollaba, se lo culiaba, perdón, hay niños en la llamada, perdón, pero eso era yo. En ese Juan me convertí yo, después de tener todas esas después de haber atravesado absolutamente todo eso lo que atravesé en España, y yo era feliz, yo era contento. Y de repente mis padres me dicen, y empiezo yo a escuchar desde la familia aquí en Estados Unidos, ¿y por qué no se viene para Estados Unidos? ¿Por qué no se va para allá?
aquí va a tener más oportunidades, aquí va a tener más dinero, aquí vas a poder desarrollarte. Y mi mente en ese momento no conocía de nada y no quería nada más que esa vida que yo tenía ahí. Y yo les dije, yo para Estados Unidos no me voy, yo aquí tengo carro, vivo feliz y contento porque vivía con mis padres hasta los 27 años. Hasta los 27 años viví con mis padres. Wow. Mi carro, tenía mis 50 euritos para ir a comerme un Burger King en los fines de semana para salir de rumba y chao, pare de contar. Y yo era feliz, cabrones. Wow. Yo me sentía orgulloso de la vida que yo tenía en ese momento. Y yo decía, no, ¿yo para qué me voy a ir para Estados Unidos a comer mierda? No. Entonces ellos seguían, pero váyase, pero váyase, pero váyase. Al final decidí venirme para Estados Unidos. No porque yo quisiera venirme para Estados Unidos, sino porque yo dije, ya no quiero que me jodan más. No quiero que me jodan más, me voy para Estados Unidos, vamos a darle vamos a ser felices a papá y a mamá y a la familia y me voy a ir para los Estados Unidos. Me vale madres, me voy. Y me vine para los Estados Unidos. El 7 de diciembre del 2021 llegué a Estados Unidos. Y llegué como asustado, llegué como alegre porque también había sido mi sueño venir y conocer aquí a Estados Unidos. Entonces yo llegué a los Estados Unidos y este fue mi primer día en los Estados Unidos. Yo vivía en una isla y esto fue lo primero que yo vi la mañana siguiente que me vine a los Estados Unidos. No sé si ustedes ven la imagen, pero se ve un poquito gris, frío, y yo dije, mierda, ¿dónde putas llegué? ¿A qué fue lo que yo llegué? Llegué sin sueños, llegué sin metas, llegué sin aspiraciones, llegué a ver qué era lo que traía el mundo para mí, a ver qué era lo que hablaba la gente del sueño americano, a ver qué era lo que yo iba a poder hacer acá, y empiezo a recibir los feedbacks de mi familia y empiezo a decir, bienvenido a la jaula de oro. Entonces a mí me decían, bienvenido a la jaula de oro, así le dicen aquí al país, porque tú lo único que haces es trabajar, trabajar y trabajar y nunca ves dinero y esto se convierte en una jaula. Y dije, mierda, la jaula de oro. Eso suena como impactante. Y al mes de haber llegado aquí a los Estados Unidos entré yo a trabajar en un restaurante mexicano, donde adivinen qué encontré. Alcohol. Alcohol, y yo era feliz trabajando 13 horas en el restaurante de 9 de la mañana a 12 de la noche todos los días porque estaba en la jaula de oro y porque tenía alcohol para poder vivir. Y yo era feliz. Y me ganaba a la semana $1,000. $1,000 me ganaba yo a la semana en una buena semana. ¿Yo qué hacía con esos $1,000? Ni idea. Se desaparecían. En maricadas. Se perdían. Y cuando yo llegaba, yo ya no tenía dinero. Yo decía, mierda, pero ¿y dónde está el agujero? Que no lo veo, que no veo el dinero. No lo veo por ningún lado. Y así estuve durante un año. Un año trabajando en ese restaurante, en esa mentalidad. Y conocí a un amigo en ese momento que me metió un poco más en el tema del audiovisual aquí en Estados Unidos y empecé a hacer producciones. Empecé a trabajar, pero siempre con la mentalidad de dejar todo a medias. Entonces, ¿qué sucedía? Yo dejaba todo a medias, porque se acuerdan que yo dejaba la universidad a medias. ¿Se acuerdan que sí? Que yo dejaba la universidad a medias y todo lo que me proponía lo dejaba a medias, porque para mí eso era lo normal. Wow. Para mí lo normal era empezar algo y dejarlo ahí. Pararlo porque sabes que me desmotive. No voy a seguir más, esto no me está gustando, lo dejo. Y lo dejé. Y lo dejé durante mucho tiempo. Y estuve visitando Miami, estuve visitando varios sitios con la fotografía, hasta que un día tengo un amigo que me mete en esta bella industria, en la industria del roofing. Y conozco la industria del roofing. Y empiezo a hacer inspecciones, empiezo a trabajar duro, a meterle a las ventas, a meterle a las inspecciones, y ahí duré mucho tiempo con ellos, pero nunca veía dinero. Me fui a vivir solo, me arrenté el apartamento yo solito, me fui a vivir por mi cuenta, y adivinen qué pasaba en el apartamento de Juan. ¿Cuál era el normal de Juan que creció? Escasez. Escasez. Wow. Entonces Juan vivió 2 años en un apartamento rodeado de escasez, donde el normal era
¿sabes qué? Lo poquito que te ganes, guárdalo para pagar la renta. Y si te sobra, compras comida. Y hubo mucho tiempo en el que Juan... voy a parar un poquito aquí. Bueno, no, lo voy a dejar ahí. En el que Juan no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Pero ¿saben qué sí tenía? Tenía a su mamá y a su papá. Entonces, como Juan no tenía nada y no estaba saliendo del hueco donde estaba, Juan se encargaba de hacer esto. Oh, wow. Va, Chuchu. pa, chuchu. Inconscientemente, porque yo les decía, no, a mí no. Pero yo era feliz recibiendo de ellos. Yo era feliz recibiendo de mamá y papá porque yo sabía que ellos no me iban a dejar caer. Fuera desde su cuenta, mi madre, cabrones, mi madre, yo no sé de dónde sacaba dinero, pero me mandaba 300. Wow. El sueldo en España son $1000 mensuales y ella me mandaba 300, me mandaba 200, me mandaba dinero. Y Juan, feliz. Feliz porque no caía. Porque estaba viviendo de la teta de mamá y de papá, como siempre creció en España. Yo crecí en una, como les dije, yo crecí en una familia funcional en el sentido de los valores y del amor. Pero ¿qué sucede? A mí me inculcaron desde muy pequeño de que yo estaba en una burbujita y que de esa burbujita a mí no me iba a pasar nada si yo me salía de ahí. Porque respeto a mis padres, lo vuelvo y lo digo, pero mi madre creció con su madre hasta que su madre se murió. Entonces siempre vivían con ese patrón de pensamiento de que tenemos que estar todos juntos porque todos juntos nos sostenemos. Y no hay peor cosa para un hombre que vivir pegado a la teta de su mamá. No hay peor cosa. Si tú eres hombre y tienes 18 años, cabrón, lárgate de la casa de tus papás. Ya mismo, no importa el qué, vete de ahí. Porque, ¿qué pasa? Te acostumbras a la comodidad, te ves sin propósito y te quedas ahí viviendo toda tu puta vida. Si yo no me viniera para Estados Unidos, muy seguramente a día de hoy yo estaría viviendo con mis padres todavía. 100%. Entonces, claro, en ese momento en que yo vivía en muchas casas, yo levantaba la mano, hey, necesito plata. Y ahí estaban mis papás para socorrerme. Y no solamente eso, porque yo crecí, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando llegó mamá a España las cosas se arreglaron? ¿Qué sucede? Yo crecí en una familia en la que mamá era la proveedora. Entonces, para mí lo normal era que las mujeres fueran las que trajeran el dinero. Mientras yo estaba tranquilo en casa, sentadito, dándoles amor, siendo un príncipe, siendo un hombre amoroso, dándoles un principeso. Y eso fue para mí lo que era lo normal, porque ¿qué sucede? Hay algo muy importante en la vida y son las creencias heredadas. ¿Qué son las creencias heredadas? Son pensamientos que vienen de generaciones en generaciones siendo lo normal para ti. Porque eso se pasa de familia en familia, de generación en generación. ¿Qué sucede? Cuando mis tías y mi mamá eran pequeñas, la persona que se encargaba de sacarlas adelante, ¿quién era? La abuela. Mi abuela. Wow. La mamá de ellas. La mamá cosía, vendía, cuando no tenía para comer les daba gorditos con aguapanela, pero mi abuela siempre resolvía. Entonces, ¿qué sucedía con mis tías y con mi mamá? Ellas crecieron viendo que la mamá es la fuerte, es la matriarca, es la dura, es la que sale a ganarse el pan. Así mismo crecieron. Y yo cuando desperté, fue que me di cuenta y dije yo, mierda, ¿y este patrón? Porque, repito, yo no quiero hablar mal de nadie, simplemente lo que es y ya está. Si tú te volteas a mirar a toda la familia, todas las mujeres por parte de mi mamá son las que proveen, son las duras, son las castaño. Así les decían en el colegio, las castaño, era un mero clan, el clan de las castaño, pero por esa creencia. Entonces eso se pasó a mí. La creencia heredada de que el hombre no es el que trabaja, es la mujer. Entonces, ¿a dónde quiero ir yo con esto? A que cuando mamá y papá no me podían ayudar, Juan se iba y se buscaba un culito para que el culito le diera plata.
Princeso Pro. Princeso Pro. Nivel élite. Nivel élite profesional. Ese era Juan. ¿Tú te imaginas? Ese era Juan. Está hasta roja. Dice eso. Se puso roja. Es una historia. Yo les dije, yo me voy a poner vulnerable al 100% porque la vulnerabilidad es el poder. Y cabrones, yo pedía dinero. Hey, 1.200, 1.400 para la renta, no tengo para la renta, se me está acumulando. Pum, culito. Préstame, se los pago, mensuales. Y así viví. Comiendo una vez arrocito cada 2 días. Llorando en el sofá. Porque la vida es dura y no puedo conseguir dinero. Porque esto me pasa a mí. Hola, amor. ¿Cómo estás? No, fíjate que... No, me da mucha pena pedir... Pena. Qué pena me va a dar. Me da mucha pena pedirte esto. Pero no sé si me podías ayudar con $1.000. Es que tengo una situación y tengo que solucionar. Marica, y así me pasaba yo. Wow. Pidiendo dinero para pagar la renta a mujeres. En Estados Unidos, donde las oportunidades llueven. Wow. Donde si tú quieres, haces dinero. Pero ese era mi patrón de pensamiento heredado. El que la mujer es la que provee y el hombre no. Porque eso fue con lo que yo crecí viendo, visualizando. Claro. Mi papá iba y trabajaba, pero le daba el dinero a mi madre. Y mi madre era la que decía, esto se gasta, esto no se gasta, esto sí, esto no, esto sí, tal cual. ¿Qué vamos a hacer ahí? No, lo que diga su mamá. Y mi papá antes de tomar una decisión era, amor, ¿qué hacemos? Entonces para mí eso era lo normal. Para mí crecer con esa imagen de que la mujer era la poderosa fue lo normal. Y así pasé durante mucho tiempo. Ciertas circunstancias que vinieron después de eso, después de que yo venía apoyándome de los culitos, me llevaron a un momento muy profundo en mi vida donde yo me vi envuelto en muchos problemas, me vi envuelto en muchas situaciones. Y en ese momento yo caí enfermo y caí al hospital. Y estuve hospitalizado como un princeso durante un mes porque me dio apendicitis. Y cuando me dio la apendicitis se me vino un coágulo para el pulmón. Y el doctor a mí me dijo, si tú no llegas a venir 1 hora antes, tú te mueres. Wow. Me dijo, te mueres, te vas para el otro lado. Y ese fue un momento en mi vida en el que hubo un impacto emocional. Y yo dije, mierda, Un evento canónico. un evento canónico. Si yo me muero ahora, yo no puedo, yo me voy sin nada. ¿Qué puta has hecho en mi vida? Y cuando salgo del hospital, lo que es la cosa, lo que es la vida, lo que son los eventos canónicos, conozco a una persona. Conozco a un hombre. Conozco a un hombre que se encargó de que mi vida cambiara de la noche a la mañana. Que se iba a convertir en un hermano, en un socio, en un compañero de vida. En ese momento conozco yo a Sebastián Rubio. Conozco yo a Sebastián Rubio. Estoy yo de manager en la empresa en la que yo estaba y me tocó, me dice el jefe, papá, tengo un muchacho que va a querer entrar a trabajar con nosotros, vete y entrevístalo. Y que me llego yo al restaurante donde lo iba a entrevistar y allá estaba Sebastián con su niña Ela. Y yo, el manager. Llegó el manager a entrevistar a Sebastián. Yo, mucho gusto, Juan, ¿cómo estás? Y a entrevistar a Sebastián. Sin yo saber en ese instante que mi vida había sido bendecida en ese mismo momento en el que yo entré en ese restaurante. Wow. Porque eso fue lo que sucedió en ese momento cuando yo conocí a Sebastián. Y ahí empezamos un camino de crecimiento en el mundo del roofing. Crecimiento en el mundo del roofing. Y yo veía que Sebastián en todo momento era alegre, feliz, contento, le entraba a la gente. Este marica saludaba a todo el mundo. Lo veía yo con un audífono puesto en todo momento. Y yo, pero este man, ¿qué es lo que tanto escucha? De repente lo escuchaba yo que estaba escuchando a otro man por allá de fondo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y yo, ¿y esto qué putas es? Y él me decía, papi, léete esto. Y yo, verga, ¿qué me voy a poner yo a leer esto?
¿Yo qué me voy a poner a escuchar esos videos, esos audios que este marica me está diciendo? Nah, eso no es para mi papá. Y empecé a conocer lo que era un poco del mundo del crecimiento personal, pero para mí eran unos vendehumos. En ese momento eran unos vendehumos. Y por allá para marzo del 2024, Sebastián me llama. Y me dice, papá, te tengo un trabajo. Tengo un multimillonario que está teniendo mucho impacto en la vida, que está queriendo hacer videos, que está queriendo empezar en las redes sociales y llámalo. Me pasó un número de teléfono. Llámalo porque ese man te va a dar trabajo y él paga bien, Y yo, bueno. Cabrón, yo estuve sin mentirles media hora mirando ese teléfono a ver si lo llamaba o no. Porque yo decía, no, qué hijo de puta pereza. Trabajar. Hacer videos, no, papi. Cuando me decido, sí, me dio tu teléfono, Sebas, que quieres un trabajo, que tal cosa, y detalles, no, vente tal día, tal cosa. Llego yo a la casa de esa persona, abro la puerta y frente a mí, el mero mero. Oh my God. Daniel Camero enfrente de mí. El mentor, el máster. Y yo con mi mochilita, bien panzoncito, cachetoncito. Yo me creía el putas ahí, porque si algo he tenido yo es que yo me creo el putas. No importa si estaba gordo, si valía mierda, si le pedía dinero a los culos, me vale madre, yo era el putas. Y conozco a Daniel Camero. Y empiezo a grabarle videos a Daniel Camero. Y yo empiezo a escucharle el patrón de pensamiento a Daniel. ¿Y saben qué yo pensé en ese momento? ¿Qué, Juan? Este marica, ¿qué se cree? ¡Ay! Wow. Un día que estábamos llegando a una convención y él hace un live y dice, nah, a mí que me esperen, los millonarios no tienen prisa. Wow. Y yo, este hijo de puta. ¿Qué se cree? Este man pues es el putas. Y yo veía que él andaba con Talita, porque en ese momento también conocía a Talita. Y yo los escuchaba hablar y yo decía, estos son unos vendehumos, estos maricas que se aprovechan de la gente. Y le grabé 2 o 3 videitos, los 2 o 3 primeros videos que Daniel tiene de su canal se los grabé yo. Yo fui el que hice ese espléndido trabajo. Porque lo que sea, pero el momento de grabar y de producir, la verga. Porque me creo la verga y sé que lo soy, el don divino. Y me desconecté de Daniel. Daniel se fue a vivir para Puerto Rico. Me tardaba como 3, 4 semanas en entregarle los videos a Daniel. Imagínense el patrón de pensamiento de dejar todo para después en ese momento. Y empecé mi trabajo, ya no me gustaban las ventas en el roofing, sino que yo dije, bueno, me voy a hacer inspector. Yo no voy a salir a buscar el trabajo, que el trabajo llegue a mí. Eso de salir a buscar, a mí no me gusta. Y nada, empecé a hacer inspecciones hasta que un día, por la prisa y la necesidad, me estrellé. Yo en ese momento no contaba con licencia de conducir de los Estados Unidos. Cuando yo me estrello, llega el policía, me ponen las esposas y me voy para la cárcel. Otro momento canónico en mi vida. Estoy en la cárcel y pienso, mierda. Si ahora me devuelven para España, lo único que tengo es mi gato. Y ni eso me lo podía llevar. Wow. No tenía nada más. Porque mi vida solamente valía un gato. Y la vida muchas veces te pone personas delante y te pone oportunidades. Pero si tu conciencia era necesario para tener esas oportunidades, tú no las tomas. Y a mí Dios me puso primero a Sebastián. Y después de Sebastián me puso al mismísimo Daniel Camero enfrente. Y después de Daniel Camero todavía seguía Sebastián ahí, pero yo en mi nivel de conciencia yo no veía eso. Y una persona en la vida cambia por 2 cosas. La primera, por decisión propia, porque está cansado. O la segunda, por un impacto emocional. Y adivinen qué pasó. Yo no elegí la del nivel de conciencia, porque yo no sabía. Y yo recibí el impacto emocional de la cárcel. Wow. Una noche en la cárcel nada más duré, pero fue suficiente para yo decir, yo tengo que hacer algo con mi vida.
Yo tengo que hacer algo con mi vida. Y para mí, ese fue mi punto de inicio. Wow. Mi punto de inicio fue el momento en el que yo entré en la cárcel porque no elegí cambiar mi patrón de pensamiento, sino que la vida me dijo, ¿usted quiere cambios? Tenga, tome, hijo de puta, tenga su cambio. Y en ese momento Sebastián se caracterizaba mucho porque él ama a la gente de una manera genuina y siempre te ve por lo que tú eres y no por la realidad espiritual tuya y no por lo que ve en las apariencias. Y Sebastián estuvo muy pendiente de mí en todo momento. Y pasó algo muy importante en nuestras vidas y es que Sebastián vendió su carro. Eso es muy importante porque él con la venta de ese carro se compró una troca. La troca se le dañó y empezaron Juan y Sebastián a trabajar todo el tiempo juntos. Entonces Juan y Sebastián trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, en todo momento juntos. Y Sebastián siempre fue muy, muy intencional conmigo. Y él ponía los audios. Él no me decía, escúchate esto. Él ponía los audios. Los ponía. Entonces nos íbamos a hacer inspecciones 1 hora, 2 horas y con los audios. Tin. Nos cambiamos de empresa, él me llevó con él y cuando estábamos en esa empresa fue que dijimos, mierda, pero si todo lo que hacemos lo podemos hacer nosotros solos. Nos dimos cuenta que hacíamos un equipo ni el hijo de puta. Un vendedor, creador de relaciones y un creador de sistemas como un hijo de puta que se la sabe y que se sabe todo el lado técnico, ya. Y teníamos el patrón de pensamiento de Daniel Camero y empezamos a alimentarnos con Daniel Camero, porque empezamos a escuchar los podcasts de Daniel Camero y a alimentarnos con el contenido gratuito de Daniel Camero. Y nosotros íbamos todo el tiempo en la troca sin haber tomado la decisión de salirnos de esa empresa, escuchando un reggaetón, 2 merengues y un podcast. Y así éramos todos los días y empezamos a soñar y a tener y aprender y a meternos más, porque Sebas ya tenía mucho tiempo en el crecimiento personal. Yo había acabado de llegar hacía 1 mes, yo no sabía nada, entonces yo me apalanqué del conocimiento de Sebas y pasó el tiempo y abrimos la empresa, abrimos JS, que en ese momento se llamaba JL Roofing, y Sebastián en ningún momento me soltó. Él siempre me depositaba fe, siempre me depositaba amor, siempre me tenía paciencia. Yo en ese momento estaba en mi camino de transformación, entonces imagínense un hombre que no tenía propósito, un hombre que era afeminado, un hombre que brillaba en la energía femenina, y de repente empiezo a trabajar y Sebastián a tenerme paciencia y las cosas empiezan a cambiar. Y veníamos haciendo lo mismo que hacíamos hacía 2 años. Roofing, estábamos haciendo exactamente lo mismo, pero solamente cambió algo y fue la manera de pensar. Cambiamos nuestro patrón de pensamiento, nos metimos en la cabeza que nos teníamos que ganar la cercanía a Daniel Camero con resultados, con mentorías, con el valor que le podíamos añadir y empezamos a construir esta visión, este movimiento, la empresa. Aquí ven antecitos de abrir la empresa, mira, un día antes de abrir la empresa, de haber tomado la decisión, Wow. ya teníamos todo construido. Y el 1 de octubre del 24, creamos JS Roofing, algo que se iba a convertir en nuestro propósito de vida y que se iba a convertir en la manera en la que íbamos a impactar millones de vidas. Empecé a crecer, empecé a añadirme mucho más al patrón de pensamiento y empezamos a tener resultados. Empezamos a tener la troca, empezamos a tener un carro bonito, empezamos a firmar clientes, a cambiar la vida de las personas, a tener equipo, a desarrollarnos en el liderazgo, a crear sistemas, a crear todo lo que hoy en día somos. Y esto fue en diciembre. Una persona completamente distinta. Wow. Que lo único que hizo fue cambiar a quien escuchaba, porque dejé completamente de escuchar a mi anterior yo y a mi anterior asociación y empecé a escuchar a Daniel. Y empecé a meterme en el pensamiento de Daniel. Y yo dije, como sea lo que diga Daniel y Sebastián, eso es lo que yo voy a hacer.
Aquí habían pasado 3 meses desde que abrimos la empresa y nuestra vida ya había cambiado completamente. Y ahí seguíamos nuestro primer Mastermind de Mentes Maestras en enero, donde invitamos mucha gente a un evento presencial y empezamos la comunidad de Mentes Maestras en enero del 2025. Hacíamos llamadas sin estructura, todo el mundo hablaba, eso era una locura, 3, 4 personas leyendo un libro, contando cómo nos había ido el día, felices y agradecidos, y así pasamos durante mucho tiempo. Millionaires Club, cuando los millones no se habían materializado todavía. Cuando por bastante tiempo, no bastante tiempo, por un par de meses, lo único que nos movía era la visión y la imagen clara, porque las evidencias decían que no. Las evidencias decían que no había para pagar la renta, pero que había cambiado del Juan que no tenía para pagar la renta cuando era un afeminado al Juan que entendió su grandeza y que supo su verdad, y es que vivía bajo su imagen clara. Y eso se lo debo y le doy las gracias a Daniel Camero y a Sebastián Rubio, porque fueron el pilar más principal y fundamental en mi crecimiento personal, y gracias a ellos yo no me caí. Entonces, mira, cerrando casas con J.A. Roofing, súper agradecidos y contentos, y empezamos a tener cercanía con Daniel. Y la imagen clara que tuvimos en un momento en nuestro pensamiento de generar riquezas con la empresa y de llegar a tener cercanía con Daniel Camero, de repente se hizo una realidad. Aquí estamos en nuestro segundo Mastermind, un par de meses después, entregándole valor a la vida, a la gente, leyendo libros, y nuestra primera vez que venía Daniel a apoyarnos con nuestra visión. Wow. Y empezaba a materializarse lo que un día fue un pensamiento, y era que Daniel estuviera con nosotros en cercanía. De repente se convirtió en socio de la empresa, y ahí fue cuando la empresa dio un salto ni el doble, hijo de p***, porque teníamos al mismísimo Daniel Camero como socio de la empresa. Daniel entregando valor a la gente, entregándole mucho amor, y habiéndome convertido en el hombre masculino, proveedor, con seguridad, con una imagen clara, y habiendo creado la imagen clara de la vida de mis sueños y de la mujer de mis sueños, llegó mi mujer, mi reina, Isabela. Y fue tan claro cuando yo la vi, porque yo ya tenía la imagen clara de ella, y ahí estaba ella. Y cuando yo la vi, yo dije, mierda, Me acuerdo. es para mí. Esas nalgas las quiero yo, dije yo. Esas nalgas son para mí, pero no llegó porque sí. Esto no llegó porque sí. La cercanía de Daniel no llegó porque sí. Los cambios no llegaron porque sí. Miren, abajo tienen ustedes a un hombre lleno de problemas, lleno de inseguridades en su energía femenina, y arriba tienen ustedes a un hombre masculino, un hombre con propósito, un hombre con visión, un hombre con seguridad, con hambre, con ganas de más. Soy exactamente el mismo físico. Lo que cambió fue lo que yo tenía aquí en mi cabeza. Yo no cambié ni dejé de hacer las cosas que hacía antes, sino que las empecé a hacer de una cierta manera. Empecé a hacer las cosas de una manera certera, de una manera eficiente todos los días, y empecé a ver cambios en mí. Empecé a ver cómo el dinero fluía, cómo Daniel me ponía de ejemplo a Sebastián, cuando eso nunca había sucedido. Wow. Cómo grabamos un podcast con el máster. Wow. Eso era cercanía real. Y todo eso empezó desde el punto de inicio, cuando yo decidí que mi vida tenía que cambiar. Y mi vida cambió. Empecé en el trading, empecé a desarrollarme en el mundo del trading, en el mundo de los mercados financieros. Empecé a asistir a eventos presenciales de Daniel junto con Isa, junto con Sebas, a recibir mentoría 1 a 1, que es el cambio más hijo de puta que ustedes deben vivir en su vida, y es invertir en su crecimiento personal. Sus ingresos nunca van a superar el crecimiento personal que ustedes tienen, y eso nosotros lo entendimos desde el día 1.
Desde el día uno que entendimos eso, nosotros no negociamos con nuestro crecimiento personal. Nunca ponemos en duda que esas asociaciones que ustedes ven, es lo que nos hace crecer. Asociación número 8, dice ahí. Porque podemos negociar con muchas cosas, pero nunca vamos a negociar con nuestro crecimiento personal y con nuestras vidas. Jamás. Eso sí lo tenemos claro. Tenemos una visión clara. Y mira, aquí está Daniel, entregándonos mentorías 1 a 1 al equipo. ¡Oh! ¿Y esta imagen? Se va subiéndose a su primer techo. Y hoy en día es dueño de una empresa que factura millones de dólares al año. Somos dueños de una visión. Somos parte de un propósito divino, de un propósito muchísimo mayor. Liderazgo, sistema, ventas, creación de equipos. Y en diciembre, en Puerto Rico, cosa que yo nunca había hecho en mi vida, cosa que yo decía, yo no voy a poder hacer eso, yo no soy quien para hacer eso, yo nunca había pedido noviazgo, pues en diciembre me lanzo. Wow. Y le pedí matrimonio a Isabela. Un hombre completamente distinto, lleno de propósito, lleno de visión, con los mentores ahí, porque nos ganamos la proximidad a ellos. Y hoy en día mi vida ha cambiado de una manera increíble. Muchachos, yo quiero dejar aquí la presentación de la imagen porque quiero hablarles un poquito nada más ya para terminar acerca de lo importante que es entender que no somos productos terminados, que no somos productos finalizados. Entender que nunca es tarde en tu vida para cambiar. Que todo lo que viviste en tu vida fue justo y necesario para que llegaras a donde estás hoy en día. Fue justo y necesario para convertirte en la persona que tú eres hoy en día. Yo miro para atrás y con gratitud absoluta le digo a ese Juan, gracias porque me trajiste hoy hasta donde estoy. Le doy un piquito en la frente y le digo, hasta aquí llegamos, papá. Porque de aquí para adelante ya no me funcionas más. Pero todo es posible en esta vida. Lo único que tienes que hacer es creértelo y empezar a trabajar en ti mismo, en tu crecimiento personal, en tu desarrollo, en una asociación, en un grupo de personas que crean en ti, en cercanía a una fuente, en cercanía a esa información, porque tu vida va a cambiar completamente. Nosotros hacemos lo que hacíamos hace 3 años, pero lo empezamos a hacer de cierta manera, de una manera increíble. Entonces yo quiero invitarlos, familia, a que se unan a esta visión, a que estén pegados a la fuente en todo momento, a que no se suelten, a que vean cómo todo en la vida sí es posible. Como para ti, lo único que te hace falta es una decisión, y decídete ya, porque quizás hoy, si tú te decides ya mismo, puede ser el punto de inicio de tu nueva vida. Pero solamente hace falta algo, y es que tú lo decidas y que quieras que sea ese punto de inicio. Nadie te va a traer el punto de inicio a tu vida, nadie te va a decir, ven aquí que este es tu punto de inicio. El punto de inicio lo eliges tú. Y hoy estamos aquí para demostrarte de que sí es posible, de que sí es posible vivir una vida de tus sueños, de que sí es posible vivir en propósito, de que sí es posible convertirte en un hombre masculino, lleno de poder, en una mujer femenina, fascinante. Sí es posible. Solo te hace falta tomar la decisión y adherirte a un sistema educativo. Familia, quiero darles las gracias porque están aquí conectados, porque están demostrándole a la vida que quieren más, que tienen hambre de más, que tienen más para querer en la vida y para añadir a su propósito. Y quiero compartirles también este deseo de mi corazón, y es de que nunca se suelten, de que nunca suelten ni se alejen del fuego, porque estar cerquita del fuego es cuando en las noches hace que no te dé frío,
y que no tengas miedo. Y quiero invitarles para que mañana, a la misma hora de hoy, bueno, hoy nos atrasamos un poquito, pero mañana sí va a empezar a las 8 de la noche, nos conectemos de nuevo, conectemos a todas las personas, conectemos a la familia, conectemos absolutamente a todas las personas que quieran y que puedan a la llamada de mañana, porque la llamada de mañana, si la de hoy estuvo cabrona, la de mañana va a estar muchísimo más, porque tendremos nada más y nada menos que la historia de la persona que cambió mi vida, de la persona que cambió muchas vidas de las que están aquí conectados hoy, o ahorita mismo en esta llamada, y muchos de los que quizás no se conectaron. Es una persona que ha impactado miles de vidas, que hoy en día está recogiendo resultados que sembró hace 10 años. Gente que conoció hace 10 años que se acerca a él hoy a decirle, ¿sabes qué? Quiero de eso. Porque es un hombre que trata a la gente con amor, porque es un hombre que trata a la gente desde su grandeza, con su visión. Y mañana esta llamada va a estar a otro fucking nivel, porque mañana van a ver la historia completa, al completo, desnuda totalmente, de Sebastián Rubio. Eso. Así que por favor, no se olviden, pongan una notica en el calendario, pongan una alarma de que mañana a las 8 vamos a estar conectados con el grande, el poderoso, el millonario, el magnate, el rey Midas, como me gusta decirle a mí, Sebastián Rubio. Familia, los amo, los aprecio, muchas gracias por haber asistido a la llamada desde Atlanta, Georgia. Nos vemos.